Chicas, muy buenas tardes. Vamos a trabajar esta semana, justamente la semana de julio. Estamos hablando de 17, lunes 17, martes 18, miércoles 19, jueves 20 hasta el 21 de julio tenemos esta clase, la parte teórica y la parte práctica que ustedes tienen que presentarme con una infografía de lo que es la literatura peruana. Estamos hablando de tres escritores que les he designado. El primer escritor es Amaryllis, de la época colonial. Luego tenemos del romanticismo, tenemos a Ricardo Palma y tenemos también a Carlos Augusto Salaverry. Son tres infografías que tienen que hacerlas y luego les voy a designar una última infografía sobre justamente temas de importancia que vamos a indicarles de manera oportuna. Bien, estos trabajos van a presentarse en el transcurso a más tardar hasta el día viernes. Ustedes tienen que presentarlo de manera, digamos, impresa, para luego escoger los mejores trabajos que van a ser expuestos en el día del logro, el 26 de julio. Y vamos a imprimirlos en unas pequeñas fotografías que vamos a indicar. Bien, el tema es infografía, chicas, es un tema muy bonito, muy apasionado para ustedes que les gustan las redes y les gusta el diseño. Este tema es como complementario a lo que hemos visto justamente en la literatura. No solamente es conocer la literatura, pero también hagamos la parte también, yo lo llamo lúdica, porque esto es como un juego, ¿no? Leo la parte de información, en este caso literaria, de la biografía, y luego voy a trasladar toda esa información que yo he comprendido, que yo he interpretado, y voy a trasladarla a la infografía, lo voy a graficar, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un texto, ¿ya? Un texto donde aquí el tema es electrocardiograma, ¿no? A veces nos llevan al hospital, no sabemos qué es un electrocardiograma. Me incluyo también porque también he sido uno de los pacientes en el hospital y hasta que uno va entendiendo. Pero cuando recién ves la información impresa de manera abundante, no entiendes. Entonces se debe utilizar una infografía. Hay clínicas, hay hospitales privados, porque los nacionales no te dan esto, van a hacer, digamos, más digerible y te presentan una infografía, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es una infografía? Viene de grafos, infografos, ¿no? Vamos a indicar. La infografía, chicas, es una combinación de elementos visuales que aporta un despliegue gráfico de la información. Estos tienen un propósito, la infografía, ¿no? El propósito de apoyar la entrega de la información a través de resúmenes, de explicaciones y direcciones que ayudan a informar de manera clara, concisa y de manera atractiva, es decir, entendible para, en este caso, el lector, ¿no? Ahora, podemos ver las infografías en los diarios. Por ejemplo, acá tenemos eso se llama formato impreso, en un diario, una revista, en un afiche. Podemos ver un hombre con corazón de hierro. Se refiere pues aquí a este superhéroe que lo hemos visto en el cine, en la televisión, Iron Man. Entonces, por ejemplo, ustedes, acá este es el formato de tipo impreso. De igual manera tenemos, por ejemplo, la ballena, ¿no? Ya que tenemos oportunidad de habernos informado que en el Perú hay mayor avistamiento de ballenas, no solamente en Máncora, sino también se ha visto cerca en otros lugares como Lima, ¿no? Que casi no ha habido esto, debido a las altas temperaturas del mar. Bien, acá, por ejemplo, este es también este tipo de infografía que estamos indicando. Luego tenemos la infografía de formato digital. A mí me encanta esta infografía porque tú puedes trabajar en 3D y en 3D es espectacular, por ejemplo, cuando haces un plano, cuando quieres explicar sobre todo en infraestructuras, ¿no? En edificios, cuando quieres también explicar la parte biológica, el funcionamiento de un órgano, por ejemplo, ¿no? Esto es muy interesante. La tecnología nos ayuda muchísimo a entender más esto en una exposición audiovisual, ¿no? Esto se llama formato digital, cuando la infografía
utiliza pues el 3D u otro tipo de formato digital que es muy interesante. Tenemos varios modelos acá, pero en realidad la infografía es una manera más fácil y divertida de presentar la información. ¿Qué tipo de información puedes plasmar en una infografía? Informativa, promocional, puede ser educativa, puede ser de procesos, corporativa, puede ser reportes, catálogos, lo que quieras que puedas transformar en una infografía para indicar a tus lectores o a las posibles personas que trabajen contigo o que quieran difundir un producto, o en todo caso en el colegio. Esto es muy beneficioso para la comprensión de textos también, chicas, de obras literarias, de cualquier otro texto también, no solamente en el curso de literatura, sino, por ejemplo, en CP, que ustedes a veces hacen procesos del yogur o procesos de algún producto que están transformándolos digamos, en otro producto que sea comestible o que lleva todo un procedimiento, ¿no? Eso es muy importante. Luego tenemos, por ejemplo, ¿por qué es importante la infografía, la importancia de crear una infografía, ¿no? Si hablamos de redes, hablamos de justamente. Sí, en conclusión, esta parte podríamos indicar que es muy importante la infografía, no solamente para tu curso de comunicación, sino para todas las áreas y también para tu vida, porque vas a aprender más adelante, si tienes algún emprendimiento, vas a poder mejorar tu negocio, mejorar tu estatus, porque vas a comunicarte de manera más eficaz. Acá tenemos la infografía, cómo debe elaborarse, cómo debe estar estructurada, qué parte debe tener. Acá hay mucho cuidado, chicas, atención, sencillo, ¿no? Por ejemplo, acá el tema es la naranja, ¿no? El titular que se le ha puesto es la naranja, ¿ya? Se le ha puesto un encabezado, o sea, lo que va debajo del título, llegó para quedarse, ¿no? Tú le puedes colocar otro, bueno, la naranja, cítrico con mayor propiedades, digamos, beneficiosas, ¿no? Puedes colocarle también. Y el texto viene toda la información que yo debo haber recogido, que yo debo haber investigado en el texto, complementada con el cuerpo, con gráficos, con datos estadísticos que me van a ayudar a complementar la información que yo recabé, que yo investigué, que indagué en las redes, que indagué con otras personas si es posible, con otros especialistas y que me han dado mayores datos, ¿no? Y esto debe ir aquí en la infografía. Y no olvidar también de colocar la fuente, ¿no? Lo que hiciste consulta. Si estuviste en alguna página de web, de algún libro, debes colocarlas y tus créditos, ¿no? Eso es muy importante, chicos, ¿ya? Luego de la estructura tenemos que también apoyarnos en algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, en los símbolos que ustedes los conocen muchísimo porque son matemáticos desde primaria. Tenemos también los números, tenemos imágenes que apoyarnos, usar imágenes muy buenas, y los colores, que también es importante saber combinar los colores para que esa infografía sea eficaz, entendible y digerible por el público. Y van a ver ustedes que van a tener un cambio de actitud frente, si es un producto de ustedes, si quieren informarle a la persona X, Y, Z o al público, esa persona lo va a comprender mejor, lo va a aceptar y va a ser ese proceso comunicativo eficaz que nosotros siempre buscamos, ¿no? Sobre todo en comunicación. Bien, ¿cómo crear una infografía? Hay varios pasos, por ejemplo, acá hemos hecho una infografía, que hay infografías para indicar, ¿no? La ruta para crear una infografía, primero, seleccionar el tema, determinarlo. El tema puede ser amplio, todo, pero vamos a señalar lo principal si es que yo considero, ¿no? Dos, recopilar información. Luego tenemos, por ejemplo, elaborar un diseño, un boceto, un borrador, como quieran llamarlo ustedes, y luego escoger un programa para desarrollar, es decir, un aplicativo en Internet. Si es que ustedes no manejan ningún tipo de diseño básico, en
En internet tienen ustedes varios aplicativos que pueden aprender. Ingresen a YouTube, hay tutoriales y ahí pueden aprender Canva, que ya son prediseñados. O sea, está el diseño para agregar solamente la información. Están incluso hasta con los colores seleccionados. Ya depende del interés que tengan ustedes cómo hacerlo, ¿no? También, por ejemplo, acá también debemos tener en cuenta en seleccionar la idea lo que se inspira, que es lo primero pensar de manera gráfica, o sea, de manera con imágenes, dar a entender todo para que no sea un poco pesado si digamos mucho texto. Escribir luego el procedimiento de la instrucción que enganche a su público, es decir, tiene que haber una conexión de lo que vamos a comunicar, ¿no? Escriben su texto eh, en el esquema respectivo y así van ustedes a crear su infografía. No olvidar los colores también, ¿no? Y el diseño que deben usar en qué programa. Existen variedad de tipos de infografías, chicos, de diversos temas. Por ejemplo, acá hemos colocado algunas de cosméticos, de maquillaje, de gimnasios, de música, etcétera, ¿no? La diversidad es muy amplia, ¿no? Clasificación según su forma de la infografía. Tenemos infografías, por ejemplo, comparativas, cuando yo tengo un producto, por decir, bueno, yo vendo una miel que es de himo, por decir, ¿no? Esa miel tiene más propiedades que la miel que venden en Lima. Entonces yo hago una comparación de mi producto de la miel de Íñigo con la de Lima, entonces doy propiedades que van a mejorar nuestro producto, que van a hacer más atractivo la miel de Lambayeque que la miel de Lima. Entonces, hacemos una comparación, ¿no? De igual manera tenemos los infoproductos de variedad, pues de las redes, etcétera, ¿no? Infografía cronológica o de proceso. Por ejemplo, les decía en el caso del yogur, ¿no? Cómo se elabora, cuáles son los pasos que se debe tener en cuenta el momento de mezclarlos, de procesos de refrigeración, la parte aséptica, todo lo que ustedes han hecho, ¿no? La infografía también numérica que nos va a establecer un orden, ¿no? Un ordenamiento. Bien, por otro lado tenemos también la clasificación según su contenido, ¿no? Por ejemplo, si la infografía, yo acá hablo de la parte nutricional, por ejemplo, sobre el sándwich, ¿no? Hablo pues cómo está constituido este sándwich, como tipo de sándwich, de qué manera va a beneficiar nutricionalmente. Ese es según su contenido. Luego tenemos las infografías informativas, utilizadas principalmente en medios de comunicación para explicar determinados sucesos, acontecimientos o noticias. Por su complejidad podrían ser más, digamos, difíciles de comprender o de explicar en palabras, ¿no? Entonces, con los gráficos nos vamos a facilitar, el público al leerlo va a tener mayor oportunidad de entender y de comprender lo que hemos querido decirles, ¿no? Tenemos las infografías históricas, ¿no? Con fechas que van de manera, digamos, cronológica, indicando lo que pasó en el año tal, en el año 901, 904, 904, por decirlo, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, el camino hacia el Quijote, ¿no? Que es un cronograma digamos, de fechas importantes sobre la historia lo que es la ruta del Quijote el ingenioso Quijote de la Mancha, ¿no? Bueno, tenemos el ingenioso de Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, así es el título de esta obra. A veces nosotros decimos solamente el Quijote por abreviar, hay que cortar las palabras, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el Imperio Romano, una infografía, ¿no? Cronológica. Vemos desde las fechas anteriores hasta el auge, el apogeo, el declive de esta cultura también, el Imperio Romano, que tuvo en la historia universal, ¿no? Acá tenemos, conoce la historia de Internet, cómo se originó el Internet, ¿no? Las redes, cómo apareció, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es de manera cronológica. El proceso de la cerveza, también cómo se llevó a cabo la visión de la cerveza, de esta bebida. Por ejemplo, Nelson Mandela también, que es un líder mundial, ya fallecido, un sudafricano que va a calar mucho a nivel mundial por sus actos, digamos, y fue presidente también de ese país, ¿no? Luego tenemos las infografías publicitarias.
A este tipo de infografía recurriremos siempre que queramos llamar la atención sobre un producto o un servicio. Van a atraer a la gente que de otra manera no resultará, digamos, digamos, que no podemos alcanzarlo. Pero con esto, la infografía, podemos enviar las propiedades de nuestros productos, comunicar nuestras ventas, etcétera, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, algunos productos conocidos que ustedes a veces han comido cuando han ido al cine, han ido a Plaza Bella, etcétera, ¿no? Y algunos otros productos de calzado que sean de lo que es viviendas, que van a ayudar a comprender cómo adquirirlos, ¿no? Cómo están constituidos, de clínicas, promocionar tu marca en Instagram. Y tenemos también las infografías didácticas. Las didácticas son las destinadas a explicar conceptos o procesos sobre un determinado tema, ¿no? ¿Son útiles para qué? Para ayudar a entender algunos temas que no siempre están, pues no, o sea, no están tan digeribles, tan accesibles, ¿no? Por ejemplo, el acceso del agua, tenemos acá cuántos millones de personas se benefician, los que faltan, todavía que son en el Perú son miles, por ejemplo, el manejo de bebés, etcétera, ¿no? Y tenemos otras infografías, ¿no? Sobre justamente el agua, las personas que carecen, el mar plástico, que es un tema ecológico muy interesante. Miren los datos fuertes que hay acá, que no cuidamos nuestro planeta, ¿no? Las desigualdades sociales en el sector salud, pues cuando va uno al hospital no la atienden bien, etcétera, ¿no? Y tenemos, en esta infografía nos da algunos datos, ¿no? En el caso del Estadio Mágico y en otro país, esto, cuidando el sol, un tema de medio ambiente muy interesante. Podemos cuidarlo, ¿no? ¿Por qué utilizar infografías? Se preguntarán, chicas, ¿para qué? Ya les dije que ¿por qué usarlas? Ofrecen un rápido resumen sobre un tema, explican un proceso complejo, presentan los resultados de una investigación o los datos de una encuesta, ¿no? Resumen también una publicación larga de un informe. Puede ser un informe muy amplio, un tema demasiado, digamos, pesado y no lo sabemos comprender, ¿no? Comparan diferentes opciones, crean conciencia acerca de una causa o problema. Esto es muy importante saberlo, por qué usarlo, ¿no? Bien, tenemos algunos ejemplos. Ofrecen un rápido resumen sobre un tema. Acá tenemos algunas infografías como ejemplos. La destrucción de la modernidad, por ejemplo, están en esta infografía. Nos presenta también infografía resultados de una investigación o de datos de una encuesta. Cuando te dan, por ejemplo, en la encuesta de cuántos fueron contagiados del COVID, cuántos murieron, qué debemos hacer, cuántos vacunados, cuántos no se han vacunado, los problemas, posibles problemas, etcétera, ¿no? Resumen de una explicación larga o un informe, ¿no? Estábamos hablando del COVID, ¿no? Y también tenemos, se compara diferentes opciones, ¿no? Opciones laborales, de productos, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos también que las infografías te van a ayudar a crear conciencia acerca de una causa o problema, ¿no? El coronavirus, por ejemplo, ¿no? El mito o realidad sobre el cáncer de mama, por ejemplo, que debemos estar alertas, ¿no? Nos explican de todo, ¿no? El mundo de Mafalda, cuando explican todo, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, solo una palabra, miren, de Harry Potter, que ustedes sí lo han visto, ¿no? Palabras. Y también tenemos algunas infografías de ejemplos de educación sexual y algunos otros problemas que se han hecho en otros países como Chile, ¿no? En la actividad sexual de los menores de edad, a qué hora se inicia, la regulación de la fertilidad, el embarazo adolescente, las infografías sobre estos temas ambientales, etcétera. Chicas, este tema es muy bueno, muy bonito y sobre todo lúdico para que ustedes también desarrollen su parte creativa, su parte, digamos que a veces en letras a veces no lo podemos ejecutar, pero hemos combinado temas de literatura con la infografía para que ustedes nos den a conocer. Bien, esperamos alguna pregunta, me la pueden hacer y muchísimas gracias por la atención. Gracias y estaremos continuando y no olvidar que la presentación es este viernes 18, 19, 20, que estamos justamente recibiendo los trabajos. Gracias.